Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 245. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los capítulos 63, 64 y 65. El Salmo 63 fue escrito por David durante su tiempo en el desierto de Judá. David pasó tiempo en el desierto de Judá en dos ocasiones. Primeramente, por un tiempo prolongado durante su huida de Saúl, antes de ser coronado como rey en Hebrón, luego de la muerte de Saúl. Segundo, por un tiempo breve durante la rebelión de Absalón, durante la cual David huyó del palacio en Jerusalén y se refugió en el desierto de Judá. Aunque muchos eruditos tienden a atribuir este salmo al primer instante, no es seguro. El salmo trata del amor de Dios hacia David durante su tiempo de necesidad. El formato del salmo es en tres segmentos. El primero de los segmentos se compone de los versos 1 al 4, en los cuales David describe su deseo de Jehová como el deseo de alguno atravesando lugares áridos y secos, anhela el agua. Al leer este segmento es posible que te acuerdes del Salmo 42, cual describe semejante anhelo de Dios como el deseo del siervo bramando por las aguas. Igualmente en el verso 2 menciona su experiencia en el templo. Si es cierto que esto se escribió durante su huida de Saúl, David estaría indicando el templo en Silo. En el verso 3 dice que el amor de Dios es mejor que la vida misma. El segundo segmento se compone de los versos 5 al 8, en los cuales David anticipa ser saciado con la presencia de Dios bajo condiciones diferentes a las cuales se encontraba. Noten en el verso 6 la mención de recordarse de Jehová desde su lecho. Aunque es útil este detalle, debemos notar que David está refiriendo a un tiempo futuro en la cual pudiera regresar a su propio lecho. Recuerden que Saúl envió soldados hasta la casa de David mientras aún dormía y tuvo que abandonar su propia casa por salvar su vida. Su mención de su lecho en este instante mientras dormía entre cuevas y lugares desiertos indica su confianza del socorro de Jehová y la restauración a su propia casa. Mientras tanto, como mencionan los versos 7 y 8, David se regocijaba en Jehová y se mantenía cerca de Jehová, apegado a Dios por su ayuda y salvación. Si son apercibidos, notarán que estos versos componen parte de la canción Temprano yo te buscaré por Marcus Witt. El tercer segmento trae final al salmo con los versos 9 al 11. En típica forma para los salmos de David, David anticipa la justicia hacia sus enemigos y su celebración de victoria y subsecuente alabanza a Jehová. Esta perspectiva de los salmos durante la huida de David es interesante por cuanto describe en sus propias palabras que sus enemigos serían destruidos y morirían a filo de espada. Interesantemente, David no deseaba la muerte de Saúl, o al menos no estuvo dispuesto a tomar la vida de Saúl cuando tuvo la oportunidad. Tampoco deseaba la muerte del joven Absalón y hasta dio órdenes a Joab que no lo matara. Sin embargo, como describen las palabras de este salmo, ambos murieron a filo de espada, cumpliendo entonces las palabras de David. El Salmo 64 es una plegaria de David a Jehová, pidiendo que lo librara de los enemigos que le fueran ocultos. Una gran parte de la primera mitad del reinado de David fue marcada por la infidelidad de algunas de las personas más cercanas a David. Varios de los salmos de David nos indican que David atravesó tiempos de enfermedad y peligro de muerte durante los cuales individuos cercanos a él deseaban su muerte y conspiraban contra él. Joab, su general y sobrino, lo traicionó en 3 ocasiones. Durante la rebelión de Absalón, más tarde en su reinado, consejeros y amigos lo traicionaron para seguir tras Absalón. En este salmo, David parece indicar tales eventos en su plegaria por ayuda. El salmo tiene 3 partes. La primera se compone de los versos 1 al 6, en los cuales David clama a Jehová para defensa contra enemigos ocultos. Noten en el verso 2 la insinuación de consejeros y conspiradores, indicando que David estuviera pidiendo defensa contra consejeros y amigos dentro de su propio gobierno. Las armas de tales individuos son descritas como saetas y espadas afiladas, pero en realidad son simplemente palabras diseñadas para enlazar a David o volver el corazón del pueblo en su contra. Tales conspiraciones serían motivo de temor para David, siendo que algo semejante le sucedió a Isboset, hijo de Saúl, tan solo 2 años luego de comenzar su reinado. Cuando los conspiradores se acercaron a David esperando honra, David hizo claro que no
toleraría tales conspiraciones y los mandó a matar. En los versos 7 al 9, David describe cuál anticipaba sería la reacción de Dios hacia tales hombres inicuos. El verso 7 es interesante por cuanto implica no un arma de Dios, sino su palabra. De la misma manera en la cual las palabras de los enemigos ocultos fueron descritas como siendo saetas en el verso 4, el verso 7 implica que la palabra de Jehová es superior y destruirá a los inicuos, hiriéndoles y enlazándolos en sus propias trampas. Como es típico en los salmos de David, la reacción de los hombres delante de los hechos de Jehová será la alabanza y la adoración. El salmo termina en el verso 10 con la declaración de la alegría de los justos o íntegros delante de Jehová y el aumento de su confianza en Dios al ver sus hechos con los injustos. El Salmo 65 es otro salmo de David, cual podemos mirar en tres partes. Los versos 1 al 4 se centran en la bendición de Dios en Sión, lo cual es una referencia a Jerusalén en el libro de los Salmos. Noten la referencia a la oración y la llegada de toda gente delante de Jehová en el verso 2, los cuales son actividades asociadas con el templo. Recuerden que David vivió durante 3 expresiones del templo, pero que cualquiera de los 3 pudiera cumplir con las palabras de esos versos. Sin embargo, en el verso 3 habla de propicio por los pecados obrado en esos tiempos mediante el holocausto sobre el altar de bronce, indicando entonces el templo en Gabaón. El verso 4 menciona los atrios de la casa de Dios y el santo templo. Los versos 5 al 8 engrandecen la perspectiva de Jehová desde un Dios localizado a Jerusalén a un ser eterno responsable por toda la creación. Dioses regionales eran comunes durante los tiempos de David. En este salmo, David expresa que Jehová no era otro de los dioses regionales, los cuales no eran capaces de guardar a sus adherentes, sino que Jehová era un Dios universal, responsable por toda la creación y quien mantenía su dominio sobre toda la creación, no tan solamente sobre Jerusalén. Los versos 9 al 13 atribuyen la abundancia de la creación a la provisión de Jehová, siendo que David acaba de mencionar cómo Dios es un Dios universal sobre la creación y ejerce su dominio sobre toda la creación. Los versos 9 al 13 describen las maneras en las cuales Dios provee en abundancia y su presencia entre la creación provoca la alegría de toda la creación. Esto han sido los Salmos 63, 64 y 65. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.